Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes del día aquí en la Cámara de Diputados de la Nación y como siempre hablando del tema del día. ¿Cómo estás, José? Muy bien. ¿Vos? ¿Cuál va a ser el tema del día hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es, hoy es el Día Mundial de la Diabetes, Sí. o de la lucha contra la diabetes, y vamos a hablar del tema, de todos los proyectos que hay sobre la cuestión acá en la Cámara de Diputados, o algunos de los proyectos que tienen estado parlamentario por lo menos, para mostrar un poco la preocupación que hay sobre el tema en el Congreso. ¿Hay alguno que ya tenga dictamen de comisión, que tenga giro del Senado a diputados, de diputados del Senado? Todavía no. Particularmente no. Hay muchas propuestas, muchas iniciativas del oficialismo y de la oposición. Se muestra es bastante equitativa la cantidad de proyectos. En realidad, ¿sabes qué cantidad te salta? 375. Un montón. Es un montón en toda la historia, digamos, todo lo que está acumulado. Tiene sentido también, pero yo pensaba que íbamos a encontrarnos con proyectos mucho puntuales de alguna celebración, o algún congreso en particular de alguna localidad. No, hay muchos que son proyectos de fondo, como los que vamos a ver. Bueno, entonces eso en un ratito vamos a meternos a desarrollar ese tema en unas placas. Pero antes, Sergio Massa hizo un anuncio sobre el tema de ética pública, ¿puede ser? Sí, justamente. Un proyecto de ley que lo enviaría al Congreso. Sí gana. Si gana. Si no gana, no lo manda. No. Es como, ¿viste? Está hablando, claro, son todas las propuestas las propuestas de campaña que se hacen. En este caso tiene que ver un poco con esta propuesta de un gobierno de unidad. Entonces en ese momento hoy un encuentro estuvo, no sé cómo hizo, pero estaba en Río Negro también. En este caso estaba por acá, por Buenos Aires, y reunido con representantes de universidades y otros representantes sociales. Y bueno, habló de la posibilidad de que la futura oficina anticorrupción va a estar a cargo de alguien representante de la oposición designado por el Congreso. O sea que se comprometió que si es electo presidente de la Nación, va por lo menos a establecer una transparencia de la oficina anticorrupción a cargo de algún funcionario que no sea de su propio gobierno, sino que sea de la oposición, algo que creo que hasta el día de hoy nadie lo hizo. No. Porque siempre quien lleva adelante la oficina anticorrupción es alguien funcional al gobierno, un funcionario del gobierno. Es la potestad que tiene designar a alguien ahí, en este caso, y además él va a mandar una ley de ética pública, no digo muchos más detalles, pero entendería que en esa ley de ética pública figuraría aquello de que establezca que la Oficina Anticorrupción sea designada, el representante de la Oficina Anticorrupción sea designado por el Congreso de la Nación. Veremos que primero tiene que ganar, en todo caso, y veremos qué es lo que... Va a ser una larga... Esta es una propuesta de campaña. Esta es una propuesta de campaña exactamente que se suma a un montón de otras propuestas de campaña que Sergio Massa ya estuvo llevándolas a la práctica, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el tema de la creación de nuevas universidades que impulsó que actualmente ya la Cámara de Diputados aprobó, el Senado también aprobó la creación de las nuevas universidades. Sí, claro. El Senado ya aprobó, eso ya es ley, podríamos decirlo, está aprobado por ambas cámaras. Claro, porque fue como en sector. Fueron 5 y después 3. Las últimas 3 todavía no. Le falta todavía. Perfecto. Después se suma también a la ley de financiamiento educativo, que ya tiene dictamen de comisión, todavía no fue tratada aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado, por una cuestión de que no se volvió a convocar todavía a una sesión especial. Esta ley que estamos haciendo referencia, que busca llevar del 6% del Producto Bruto Interno destinado a mejorar la educación, elevarlo al 8% en un plazo de 7 años. Básicamente lo que busca es destinar más recursos a la educación para mejorar salarios docentes, para crear más instituciones y sobre todo hizo hincapié Sergio Massa en crear más jardines maternales, justamente para que las mujeres puedan tener un lugar donde dejar a sus hijos para poder ir a trabajar, ¿no? Y también, bueno, crear más instituciones que tengan que ver con el nivel primario, secundario y universitario. Otra de las propuestas que lo hizo y que ya lo llevó a la práctica tiene que ver con el
Empleo Pyme, que Empleo Pyme sí ya tiene... diputados aprobó. ¿Senado? Empleo Estoy como que Pyme, no me acuerdo qué pasa en el Empleo Senado Pyme, últimamente. No. No tiene qué? todavía. ¿Por qué Ajá. no? Porque yo me he volvido con esa también. Sí. Porque cuando vinieron los gremios vinieron a celebrar la aprobación de ganancias, Sí. figuraba lo de Empleo Pyme, pero Empleo Pyme no se había tratado en el Senado, entonces Todavía no. está pendiente. Y sumado, vos dijiste lo de ganancia, que es algo que también que lo hizo por decreto en su momento, ¿sí? De aumentar no fue como eliminar la cuarta categoría, era eliminar la cuarta categoría para que muchos trabajadores a lo largo de lo ancho de todo el país dejen de pagar el impuesto a la ganancia. También se suma el tema de la ley del IVA, que es así, también ya la aprobó el Congreso Nacional. Primero fue por decreto. El claro. Senado no, todavía le falta. Claro, primero empezó por decreto, luego lo aprobó la Cámara de Diputados, del Senado no, que lo que busca justamente es devolver actualmente sigue siendo hasta 18.000 pesos, pero el proyecto que ya lo aprobó diputados busca elevarlo, creo que era hasta 27.000 pesos de devolución. Por tarjeta, actualmente la devolución solamente opera cuando se hace la compra con tarjeta de débito, pero el proyecto busca que se incluyan otros medios de pago, como la tarjeta de crédito y también las billeteras virtuales. Eso ya tiene media sanción por parte de la Cámara de Diputados, falta que el Senado lo apruebe. Y a ver qué otra cosa también que lo ha dicho como promesa de campaña y ya lo ha hecho. Teníamos hay una que creo que lo anunciamos, no me acuerdo. No me acuerdo cuál específicamente, pero ya nos vamos a acordar. Ya nos vamos a ir acordando. Pero bueno, entonces el tema de la ética pública se sumaría como una promesa de campaña si llega a ganar o no la presidencia. En este caso el día no se va a domingo. mandar, obviamente las elecciones son el domingo, quedará para el próximo año. En todo caso veremos si llegara a ganar, será un anuncio que tendrá que hacer en esa asamblea legislativa el próximo 1 de marzo. Por el momento, tema de sesión, no. Sesión, nada. No, comisión tampoco. Comisión nada, seguramente todo a la espera del resultado del domingo, porque obviamente todo el mapa va a cambiar a partir de lo que suceda este domingo, obviamente. En el oficialismo cambiará el tema de si sigue siendo oficialismo o no. En la oposición cambiará, cómo queda, sobre todo el caso de, está claro que obviamente la Libertad Avanza pasaría a ser oficialismo, seguramente se recrearía una suerte de interbloque, en ese caso que se llamaría, ya tiene nombre incluso. ¿Lo de Juntos por el Cambio? No, lo de los libertarios. Libertad para el Cambio. Ajá. En el caso de que se fraccione, como ya es de público conocimiento que hay algunos diputados y senadores también que dijeron que se abrirían del bloque de la Libertad Avanza. Así es, sí, hubo en el Senado una foto de unidad que, en todo caso está por verse, veremos qué es lo que sucede. En ese caso, se generaría, independientemente de que desde el bloque PRO, por ejemplo, el diputado Cristian Ritondo, que es el presidente del bloque, él dijo que no, que ellos van a seguir con Juntos por el Cambio, pero bueno, suena medio dificultoso. Y habría que ver la UCR ahí qué va a hacer, ¿no? La Unión Cívica Radical. Esos sobre todo, claro, por la italiano. postura de Morales, por sobre todas las cosas, de varios dirigentes de la Unión Cívica Radical. Habría que ver qué va a suceder luego de las elecciones, si se parte o no el bloque. Lo cierto es que desde el 19 de noviembre hasta el 10 de diciembre, que es donde asumen los nuevos diputados nacionales electos ya en las generales, porque recordemos que ahora el 19 de diciembre, este domingo, solamente compite la categoría de presidente y vicepresidente. Ya lo que es la composición de los organismos legislativos, tanto de diputados como senadores, quedó conformado con las elecciones pasadas del 22 de octubre, con las generales. Bueno, desde el 19 de noviembre al 10 de diciembre quedan aproximadamente 3 semanas que quizá tendrían que aprovechar para llamar a sesión especial, porque todavía van a tener la composición cerquita del quórum. Ya cuando cambie la composición se van a alejar mucho más del quórum. Ahora creo que están a 11 diputados de tener el quórum y cuando cambie la composición el 10 de diciembre ya van a quedar a más de 20 o de 20 aproximadamente. Sí, porque van a tener 109 y son 129 para el quórum. Habrá que ver si sigue siendo este oficialismo. Claro, en ese caso sí, claro, ¿no? En el caso de que lleguen a 16.
A 16. Ah, sí. Ok. Bueno, pero es un poco más, porque a veces si a 10 a 11 cuesta a veces conseguir los consensos necesarios, imagínate que encima tengas que sumar un poquito más de legisladores. A 24, 24. Ah, viste, mucho más. No, me da olvido, ¿sabes por qué? 109, ¿no son? 105. Ah, 105. Lo que pasa, 105, pero le están contando siempre, porque muchos medios, aliados. pero nosotros vamos al número correcto, pero son 105 porque le están sumando a los misioneros. Ajá, que son aliados por lo general del... Coterráneos, sí, que son, entonces de ahí hay uno... Y los rionegrinos, ¿no? Porque viste que los rionegrinos con los misioneros arman un propio bloque que ahora va a tener 5 diputados ese bloque. Sí, los rionegrinos son el rionegrino ahora, va a quedar uno solo. Siguen siendo 4 entonces. Van a ser 4 misioneros y un rionegrino. O sea, siguen siendo 5 son ahora. Claro. Y bueno, van a ser esa cantidad. Que aportan al quórum de Unión por la Patria. Aportar al quórum. Habrá que ver, en la actualidad, perdón, nos estamos haciendo un poco de lío, pero bueno, eso, es que son muchos números, muy actual el todo. El interbloque de Provincias Unidas hoy son 4. Pero los misioneros compensaron, sumando en varios, y ahora van a terminar siendo, son 4 misioneros más uno de Juntos Somos Río Negro. Sí. ¿Sabes qué va a pasar la semana que viene? Gane quien gane. ¿De qué vamos a estar hablando? Del presupuesto. Y claro, el presupuesto ya está ingresado aquí en la Cámara de Diputados desde el 15 de septiembre, porque así lo determina la Ley de Administración Financiera, pero no se empezó el tratamiento por pedido de Javier Milei a Sergio Massa, que se espere al resultado de las generales del 22 de octubre, justamente, pero todavía no hubo tratamiento de la Ley de Presupuesto, que recordamos que es la ley de leyes, ¿no? Es la que habilita o da gobernabilidad al gobierno que venga a partir del año 2024. Es una ley sumamente importante. Recordamos que cuando se empieza a tratar la ley de presupuesto aquí en la Cámara de Diputados, se convoca a comisión, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en la cual podríamos decir que se invita a disertar a varios funcionarios, entre ellos titulares de los distintos ministerios que conforman el Gabinete Nacional, también a todos los organismos centralizados y descentralizados de la Administración Nacional, como tiene que ver con AFIP, Aduana, ANSES, vienen todos a disertar de cómo impacta la ejecución del presupuesto en sus respectivas carteras. Así que acordate, José, que el domingo gane quien gane, semana que viene vamos a estar hablando de eso, haciendo la cobertura del presupuesto seguramente. Tenía que arrancar ya, recordemos que este año no se presentó el presupuesto, o sea, se presentó el texto, no vino el ministro de Economía, que es a su vez candidato oficialista, o sea, era medio... Y ahora lo va a presentar, en el caso de que gane o no, sea o no presidente, lo va a presentar como... En realidad, él tiene el deber de seguir ejerciendo hasta el 10 de diciembre, como en calidad de ministro de Economía. Claramente, evidentemente no lo va a hacer. Es medio... No sé. Medio extraño, claro, es medio... No sé. Podría hacerlo, bueno, lo que pasa es que tendría que designar ya convengamos, si ganara las elecciones, si fuera el nuevo presidente. Yo me imagino que en ese caso postergaría todo el tratamiento en ambos casos me parece que se postergaría para a partir más allá del 10 de diciembre. En ese caso tendría que convocar el gobierno que venga a extraordinarias con una serie de iniciativas. Lo que suele hacerse en ese caso, puede no haberlo, pero que se trate el presupuesto, pongamos, ya le diagramamos el cronograma legislativo para el próximo gobierno, el presupuesto y la ley de ministerios. Porque esa ley, que se puede emitir por decreto, de todas maneras, y después refrendarla con un proyecto y una ley que establezca cuáles son los ministerios que seguramente va a haber modificaciones, o sea, en la actualidad hay una veintena. Y modificación de muchos funcionarios, porque Sergio Massa dijo que muchos funcionarios que están actualmente no serían sus funcionarios en su gobierno. Seguro, pero habrá que ver si conserva todos los ministerios, si conserva el nombre de los ministerios, en el caso de que siga haciendo oficialismo. En el caso de gane Javier Milei, él ya dijo el Ministerio de Capital Humano. Claro, él ya dijo con esos afuera, que quedaban 8 ministerios. Él hablaba de 8 ministerios y Juntos por el Cambio también hablaba de 8 ministerios que iban a quedar. Sergio Massa no dio la cantidad, podría quedarse con la misma cantidad que está en la actualidad o va a haber una reducción. Suelen cambiar de nombre en muchos casos también. Veremos, todo eso va con una nueva ley de ministerio que se aprobará con la nueva gestión. Normalmente los gobiernos asumen con leyes de emergencia, que se las suelen aprobar porque a ningún gobierno se le niega su ley de emergencia. Claro.
Así que, de todas maneras, bueno, independientemente, recordemos que por esas dificultades que pueda llegar a tener el oficialismo actual, que es el que más diputados va a tener, de todas maneras, pero le van a faltar 24, de 105 a 24. De los 24, yo la decía la cuenta, entre paréntesis, que va a tener la certeza de 14. Con 14 va a contar, claro, pero siempre le va a faltar, una decena le va a faltar, eso lo hablamos otro día. Veremos entonces qué es lo que sucede. Anita, nuestra productora, me está pidiendo que nos metamos en el tema y tiene razón, bueno, vamos a meternos en el tema de hoy porque es largo, tenemos varias placas para desarrollar, así que para darle una introducción al tema vamos a ver un videoclip en el cual habla sobre el tema del Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes. La ley de etiquetado frontal, veía claro, es una de las leyes que ayuda de alguna manera a combatir este tipo de enfermedades, José, ¿no? Claro, exactamente. Justamente se aprobó el año pasado. Sí, el año pasado se aprobó, se convirtió en ley y es una de las leyes que tienen que ver con este tema que, bueno, hay una íntima relación entre el tema de la diabetes y la obesidad. Por ejemplo, no es el único factor que genera, que puede generar este mal, pero justamente al hacer ese repaso del que hablábamos al principio del programa sobre los proyectos de ley, los proyectos de resolución, de declaración que hay sobre el tema, alguno de ellos, por ejemplo, el diputado Berengaray, ya lo vamos a mencionar, pero hacía especial hincapié en el tema de la obesidad, dando muchos datos sobre ese tema porque tiene que ver, y bueno, esa ley de etiquetado frontal que ya está puesta en marcha, que ya todos lo podemos ver en todas las góndolas, que está ese octógono que tanta polémica generó en su momento cuando se estaba aprobando y que me parece que es tan bueno que le indique a cada uno lo que va a consumir, qué es lo que contiene ese producto que va a consumir, bueno, está finalmente ya puesta en vigencia. Hoy, entonces, 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes y, bueno, se celebra cada año, cada 14 de noviembre, es el aniversario del nacimiento de Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina, nada menos, junto a Charles Best en 1922, ese elemento clave para el bienestar de aquellos que sufren este problema. Esta conmemoración busca concientizar sobre la enfermedad y la importancia de un diagnóstico temprano. Veamos la próxima placa. El Día Mundial de la Diabetes, que es el 14 de noviembre, resulta celebrado en más de 125 países por las asociaciones afiliadas a la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud. Persigue como objetivo central que los diabéticos y el personal sanitario, las instituciones y la sociedad en general tomen conciencia, por un lado, del alcance, las características y las posibles consecuencias que apareja esta enfermedad y, por otra parte, que adviertan los enormes beneficios y repercusiones positivas de un tratamiento adecuado, así como el control y un estilo de vida sano. Justamente, veamos los datos de Argentina en la próxima placa. A ver, en Argentina, según la última encuesta de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles realizada en 2018, se estima que hay alrededor de 450.000 personas con diabetes tipo 1 en el país. Este tipo es hereditario y se diagnostica mayormente en niños y jóvenes. Al mismo tiempo, es menos frecuente que la diabetes tipo 2, después ya vamos a ver en uno de los proyectos que vamos a analizar, ya que representa entre el 5 y el 10% de los casos. Ahora veremos, vamos a pasar directamente a los proyectos, algunos de los proyectos. Estos son algunos de los proyectos a los que tiene estado parlamentario, los que vamos a ver.
que un Significa poco... que tiene estado parlamentario que ya tiene dictamen de comisión, ¿no? No, que están todavía y que si no tienen dictamen de comisión y no llegan al recinto, que por lo menos han sido presentados. Hay mucha presentación Claro, por eso, pero a lo que voy es que cuando tienen estado parlamentario, indistintamente, ya con la presentación significa que tienen estado parlamentario. Claro. Ah, está Claro. perfecto. No lo han perdido, Sí. en tanto no pase un año. ¿Y qué pasa si el diputado que lo presenta o la diputada que lo presenta termina su mandato, renuncia? ¿Qué pasa con ese proyecto? Queda igual. pierde estado ¿Qué? parlamentario. Lo que suele suceder es que aquellos diputados que presentan una iniciativa y va yendo para atrás, como yo hacía hoy justamente para ver esas iniciativas, y veías que los volvía a presentar. O sea, que los habían presentado. Hay iniciativas, esta por ejemplo es del 20 de octubre, la más reciente, que es el último proyecto que fue presentado. Pero esta diputada, que es Victoria Morales Gorleri, justamente ha presentado ya vuelve a presentarlos, que es lo que suele suceder porque pierden estado parlamentario. Esa es de Córdoba, ¿no? Sí. Victoria no, es de Capital. Ah, de Capital. De Cava. Sí. Conin. Bravo de Conin, tenés razón. Y bueno, este es el último proyecto que se presentó sobre el tema, es de, la mencionada Victoria Morales Gorleri, pide declarar de interés de la Cámara la red Revolución de la Educación en Diabetes a implementarse este 14 de noviembre en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Hoy justamente, por eso lo presentó el 20 de octubre. Finalmente terminan siendo un poco testimoniales, al menos se alcanzó a presentar y finalmente no hubo sesión, no se llegó a tratar. Era igualmente un proyecto de resolución, no necesita que lo aprueben las dos cámaras, en general se aprueban a mano alzada en general, sí. Pero bueno, ni siquiera fue una cuestión testimonial, se presentó al menos y bueno, no alcanzó a tratarse tampoco en la comisión. Bien. Martín Berongaray es el que presentó también un proyecto, en este caso de ley, para instituir el 14 de noviembre de cada año como Día Nacional de la Diabetes. Veamos entonces que ahí está. Es un proyecto que prevé que el Ministerio de Educación de la Nación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones acordarán la inclusión en los respectivos calendarios escolares de jornadas alusivas al Día Nacional que, a ver, 2 puntos y vamos a ver cuáles son las cuestiones que deben establecer esto. Veamos en la próxima placa. Promueven, por ejemplo, la articulación de acciones de concientización, sensibilización, prevención y difusión de la diabetes. Promuevan la materialización de programas formativos que permitan el acceso de alumnos y docentes a un conocimiento adecuado de la problemática y entrenen a directivos, maestros, profesores y personal escolar en la resolución de situaciones que las niñas y adolescentes con diabetes puedan presentar en el ámbito educativo. Porque el tema de la diabetes por eso es muy importante esto y por eso hacemos hincapié en hablar un poco de lo que significa el Día Mundial de la Diabetes, porque tiene mucho que ver el tema de la difusión sobre el tema, porque es importante que cuánta gente es importante. Hoy escuchaba un porcentaje elevadísimo de gente que no sabe que tiene el problema. Entonces, justamente, esa es la idea de esta iniciativa entonces de Martín Berongaray, que es aquella que hacía mucha referencia al tema de la obesidad en esta iniciativa, dando datos sobre todo la obesidad infantil. Este proyecto, por ejemplo, está ya direccionado para las comisiones de Legislación General y Acción Social y Salud Pública, son por las que tendrá que pasar y seguramente es muy probable que pueda llegar a avanzar porque ¿quién podría llegar a oponerse a que haya un día nacional de la diabetes? Hoy es el Día Mundial, en todo caso. Bueno, vamos a otro de los proyectos, con otra de las placas. Bueno, en este caso una diputada oficialista, la salteña Pamela Caletti, presentó un proyecto de ley para capacitar al personal docente sobre detección de hipoglucemia en personas con diabetes mellitus tipo 1 en los establecimientos educativos del territorio argentino. Justamente, esto es la importancia de que en la escuela se den cuenta y atiendan esas situaciones que pueden llegar a los picos de hipoglucemia, justamente que puedan llegar a atenderlo. Y por eso
contempla este proyecto que en Argentina solo se dispone de un estudio de prevalencia realizado en Avellaneda en niños y jóvenes, en Avellaneda, acá en la provincia de Buenos Aires, en niños y jóvenes de escuelas de nivel inicial, primarias y secundarias, con edades comprendidas entre los 3 y los 20 años, que mostró una prevalencia del 0,45 por mil y 1,25 por mil, juntamente en los grupos etarios de 3 a 12 años y de 13 a 20 años respectivamente. Bueno, esta es otra de las iniciativas. Ahora pasamos a, esta es una diputada que hace poquito, de ella venimos hablando varias veces, porque cuando hablamos de temas de salud, hablamos de Rosana Chala, ya no es diputada, era diputada tucumana del Frente de Todos, ahora es intendenta de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Y bueno, ella presentó un proyecto de ley para incorporar la cobertura de sensores electrónicos para monitoreo de glucosa en el plan médico oficial. Y los sensores Freestyle son dispositivos modernos que permiten el monitoreo continuo de los niveles de glucosa en sangre, poseen ventajas con respecto a los dispositivos tradicionales porque son más fáciles de usar, brindan más rápido los resultados y causan menor dolor. Por eso ella insistía en la posibilidad de que se apruebe incorporar al PMO la cobertura de sensores electrónicos. Vamos a otro de los proyectos, en este caso también del Frente de Todos, es la diputada Marcela Paso, es un proyecto de ley que propone crear en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación los agentes promotores de salud con especialización en prevención y detección temprana en diabetes. En su caso, dice que los mismos realizarán acciones de asistencia, prevención, promoción y gestión barrial de la salud. O sea que atendiendo bueno, que el agente promotor de la salud es un referente territorial, dice la diputada Paso, que tiene la competencia de generar participación y organización comunitaria. Porque eso es importante que estas iniciativas que atienden que, bueno, exista una suerte de prevención en los colegios y también que exista también en los barrios agentes promotores de la salud y que puedan realizar esas gestiones de asistencia. Por ejemplo, esas gestiones pasan por desarrollar y difundir actividades de concientización en cuanto a la prevención, cuidados y tratamiento de personas con diabetes, y también brindar cursos y talleres sobre síntomas y detección temprana de diabetes dirigidos a la población en general, porque es importante eso e insistimos, hay una población enorme que desconoce que tiene ese problema, en algún momento de la vida se va a enterar, pero es importante que se sepan detectar los síntomas en todo caso. Veamos ahora algunos datos que también, y esos datos constan en el proyecto de la diputada Paso. Por ejemplo, los que presenta la Organización Mundial de la Salud, las personas con diabetes pasaron de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. Es una cantidad, es una enormidad, justamente, más que se triplicaron. Prevaleciendo un aumento acelerado en países con menor renta, o sea, los países menos desarrollados justamente son aquellos donde se come peor, justamente hay menores cantidades de campaña de prevención, ese tipo de cosas, entonces eso genera que se desarrolle más. Por eso es importante la ley de etiquetado frontal para estas cosas, José, claro, tanto para los niños, niñas y adolescentes como también para los adultos. Porque es lógico que los niños quizá quieran comer esas cosas que son como llamativas a la vista de ellos, claro, pero bueno, siempre hay un adulto responsable que puede leer justamente los octógonos negros donde dice si tiene exceso de sodio, de azúcares y todas aquellas cosas que son perjudiciales para la salud. Así es, sí es. Bueno, entonces la diabetes, lo recuerda la diputada Paso, es una enfermedad metabólica crónica que se presenta cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula la concentración de glucosa en la sangre, es decir, la glucemia. Y bueno, un efecto común, por ejemplo, de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, es decir, la glucemia elevada, también que con el tiempo daña gravemente muchos órganos del sistema del cuerpo, sobre todo los nervios y los vasos sanguíneos. Esta enfermedad conduce a graves daños para la salud, como por ejemplo la ceguera, la insuficiencia renal,
infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, amputación de los miembros inferiores, nada menos. Cuando la diabetes está muy desarrollada. Puede manifestarse a los elementos a través de los cuales uno puede verificar que, bueno, andate a hacer atender a ver si tenés diabetes, por ejemplo, es la falta de energía, orinar mucho, que es la poliura, por un aumento de apetito, que se llama la polifagia, y por beber mucha agua, polidipsia, por pérdida de peso, visión borrosa, reiteradas infecciones urinarias y cutáneas y por la demora en cicatrizar las heridas. Esos son algunos de los elementos que... Indicadores que podrían ser de diabetes, ¿no? Así es, y bueno, todos estos datos están en el proyecto de la diputada Paso, por eso los vamos sumando y seguimos con todo. Ya vemos que son diputados del oficialismo, de la oposición, bueno, todos coinciden en esta iniciativa. Veamos otro de los proyectos. En este caso, Emilia Monzó, que presentó varios sobre el tema. En este caso, es uno para declarar un proyecto de declaración de interés de la Cámara, la diabetología, como nueva especialidad de la medicina. La idea es consolidar un poco la protección de personas que padecen diabetes y facilitar el acceso de dichas personas a un tratamiento especializado. Emilio Monzó que vuelve a la Cámara. No, ya está. Ya está ahora. No se nota porque volvió, pero sí, tiene mandato hasta el 2025. Claro. Sí, está. Algunos le asignan en un futuro tal vez mayores responsabilidades, pero él fue presidente de la Cámara durante 4 años de Cambiemos. Ahora en el gobierno de Mauricio Macri había sido el presidente de esta Cámara de Diputados. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos y seguimos desarrollando este tema. Ya venimos. Escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Epa, mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información extraoficial de que que 2 jueces habrían hecho un descargo por escrito. 2 descargos por escrito. Sí, no sé, de todos modos, por más que hagan descargo por escrito, en la próxima reunión, si quieren, pueden estar presentes. Tuve 22 meses, presenté 40 proyectos de ley, acompañé más de 120, estuve en proyectos muy interesantes y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente, que es lo que nos queda, ¿no?, de este paso tan corto por el Congreso, de un equipo de trabajo increíble, de compañeras y compañeros del bloque, en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave
para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/Fuicolimba. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Bueno, continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de lo que es el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes. José, bueno, justamente nos estaba comentando esta cuestión de los distintos proyectos presentados por los legisladores nacionales aquí en la Cámara de Diputados que de alguna manera son pequeñas intervenciones o pequeños aportes que se hacen desde la Cámara de Diputados de la Nación para generar de alguna manera educación respecto al tema de la diabetes. Veíamos el tema de la capacitación de los profesores, de los docentes para poder detectar cuando los niños presentan, niños, adolescentes, por ejemplo, presentan algún síntoma que tenga que ver con la diabetes, bueno, un protocolo de actuación, de cómo actuar en esos momentos y claramente tiene que ver con información respecto al cuidado de la salud, ¿no, José? Así es, sí. Bueno, habíamos quedado con Emilio Monzó, que es la anterior placa, si podemos volver a ella. Nos queda otro de los proyectos, sí. Él también presentó varias iniciativas sobre el tema, es un tema que le causa mucho interés. Presentó un proyecto para modificar la ley 23.753, que es de Servicio Nacional de Lucha contra la Diabetes. Justamente es otra, y veamos por qué en la próxima placa, qué objetivo tiene esta modificación. Vamos a la próxima placa. A ver si podemos avanzar. Sí, tiene por objeto esa iniciativa, esa reforma de la ley 23.753, ampliar la protección de las personas que padecen diabetes, adaptando la normativa vigente en la materia a los nuevos avances tecnológicos que han permitido efectuar controles más eficaces de los pacientes y mejorar y facilitar su acceso y adaptación al tratamiento médico y farmacológico que llevan adelante. Esas son otra de las iniciativas que hay. También María Eugenia Vidal presentó un proyecto, también este año, un proyecto para crear el plan de actuación escolar para la atención de la problemática del alumno con diagnóstico de diabetes. Esta iniciativa, también un proyecto de ley, tiene por objeto establecer las acciones que se deberán implementar en los establecimientos educativos con los alumnos diagnosticados con diabetes. Veamos que
muchas de las iniciativas presentadas tienen mucho que ver con, aluden al tema de la escuela en particular, porque bueno, esa es un poco la idea de que pueda haber una pronta detección. Y veremos en la próxima placa cuál es otra de las finalidades de esta iniciativa: generar un entorno que favorezca la adaptación del alumno con diabetes a la vida escolar, realmente porque, bueno, para evitar que sea marginado, promover las condiciones necesarias para permitir el adecuado cuidado de la enfermedad y las medidas de atención específica para que desarrolle su aprendizaje en un ambiente seguro. Veamos también, en la próxima placa vamos a ver un proyecto de Martín Tetaz también, y bueno, que impulsó un proyecto para generar el Registro Nacional de Personas con Diabetes Tipo 1. Vieron que al principio había otra iniciativa que aludía a los distintos tipos de diabetes tipo 1, tipo 2, ya veíamos que la más habitual es la tipo 2. En este caso, por cada 10 personas con diabetes, 9 tienen diabetes tipo 2. Lo habíamos visto en otra de las iniciativas, creo que aquella de Chala, tal vez. Esa disparidad en los números, dice Martín Tetaz, también significa que en la diabetes tipo 1 ha sido notoriamente más difícil recopilar datos, estudiar, ser tenida en cuenta, descubrir modelos de atención predictiva y preventiva de complicaciones. La diabetes tipo 1 además afecta principalmente a los niños y niñas, ya que suele aparecer sobre todo en la edad pediátrica. Por eso es la idea de este diputado, que justamente quiere que se pueda avanzar con esta propuesta para determinar específicamente cuáles son las cuestiones que tienen los indicadores, de qué manera determinar que una persona puede llegar a tener diabetes tipo 1, porque se caracteriza, por ejemplo, una de las cosas que menciona el proyecto de Tetaz, se caracteriza por la falta de producción de insulina y en consecuencia por un aumento de la glucosa o azúcar en sangre. En el caso de los niños y niñas, tienen más riesgo de desarrollar este tipo de diabetes que cualquier otra enfermedad crónica asociada con la niñez, y su incidencia ha aumentado en los últimos años, en especial en los niños y niñas menores de 5 años. Y ahora veamos algunos datos que a lo largo del día de hoy, pues mucho se escribe en esas fechas, por eso tiene tanta importancia tener esos días especiales de determinadas enfermedades, por ejemplo, porque se concientiza en, por ejemplo, los elementos para tener en cuenta de prevención, y se concientiza en cuanto a las cantidades de personas, los números, el incremento numérico que tienen esta enfermedad. Por ejemplo, se estima que entre 800 y 1000 niñas, niños y adolescentes son diagnosticados por año en la Argentina. Es una cantidad muy importante, con diabetes tipo 1, que es la de menor, registro. Aquella que se suele detectar a edades tempranas y que se da cuando el páncreas no genera insulina. Según la Sociedad Argentina de Diabetes, estos son datos de la Sociedad Argentina de Diabetes, que dice también que la diabetes tipo 1 representa a 1 de cada 10 personas con diabetes en Argentina. Es una patología que puede afectar a personas de cualquier edad, pero normalmente se diagnostica en niños o adultos jóvenes. Veamos entonces otra placa. Bueno, las personas que viven con este tipo de diabetes necesitan la administración diaria de insulina para controlar sus niveles de glucosa en sangre. Si no tienen acceso a la insulina, su vida corre peligro. Y bueno, para ir terminando entonces, bueno, en el mes internacional de la diabetes, la Sociedad Argentina de Diabetes convocó a la ciudadanía a monitorearse con un test online, a realizar la consulta médica con su especialista de confianza. Además, monumentos y edificios públicos de diferentes puntos del país estarán hoy iluminados de azul por esta causa. Seguramente el Congreso será uno de los monumentos que van a estar iluminados. Y ahora vamos a ver entonces esa propuesta que tienen de monitorearse con un test online. Es el link al cual hay que pasar para justamente hacerse esa consulta, ese registro, para ver si estás con la posibilidad de tener este problema. Creo que lo vamos a ver en pantalla. Veremos. A ver, si ¿tenemos algo más? Y si no, ya está. Sí, Yo por lo menos, yo por lo memenos avancé en ese test, que lo voy a mencionar, pero es mucho lío. Bueno, World Diabetes Day es .org, y hay que ir, y es un test
muy interesante, que está en varios idiomas, es mundial obviamente, Sí. y uno puede ir avanzando y entonces hay que poner el peso, hay que poner la edad, Claro, hay que ciertos poner, datos para y que te empieza a pueda ir preguntar, tirando. acá Ahí está, está. no, bueno, esto no, este Sí. no es, pero hay un montón de elementos que yo lo hice, después me cansé y dije, bueno, no tengo diabetes, y seguí avanzando, a esta altura ya no me voy a Está muy chequear, bien. pero está bueno que los grandes y chicos justamente pasen por eso. Sobre todo cuando hay antecedentes, te lo digo por Sobre experiencia todo. propia. Yo tengo mi abuela materna, falleció de diabetes, así Así que es, siempre los entonces. chequeos por temas genéticos también, hereditarios, hay que hacerse los chequeos y chequeos puntuales si tenés antecedentes dentro de tu grupo familiar también. Bueno, José, muchas gracias por esta información del Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes. Vamos a cambiar el ángulo de información, vamos a empezar a repasar los distintos diputados nacionales que hablaron en el día de hoy con DTV. En este caso, el diputado Marcelo Casareto, que hablaba sobre compras sin IVA y sobre el tema de la ley del calzados. Tenido una dinámica en los últimos meses de trabajo. Hemos sacado unas cuantas leyes, algunas de las cuales están en tratamiento en el Senado. Sí. Así que la ley de calzado ya la sancionamos en Cámara de Diputados. Eso esperamos que la trate el Senado. Lo mismo la ley de compra sin IVA. Sí. O sea, ya se está aplicando, ya ha beneficiado a alrededor de 21 millones de personas por 125 mil millones de pesos en devolución de impuestos, pero le queremos dar rango de ley. Nosotros eso ya lo aprobamos en diputados, está pendiente en el Senado. Bueno, indudablemente que el futuro de la Argentina de los próximos 4 años se juega el domingo. Se eligen 2 modelos de país. Nosotros apoyamos a Sergio Massa y la otra alternativa es la de Javier Milei. Por eso lo que nos pidió Sergio Massa fue que no tuviéramos sesiones la semana pasada y esta, esperando el resultado electoral. Porque hay que ver cuál es el modelo que elige la mayoría de los argentinos. A partir de las elecciones, creo que de acuerdo al resultado, la Cámara, el Congreso van a sesionar. De hecho, el presidente de la Nación prorrogó el periodo ordinario hasta el 9 de diciembre. Ustedes que conocen muchas transiciones saben que a veces los diputados que se están yendo ya se van unos días antes y los que demoran en asumir algunos días, o por lo menos en cuanto a la actividad parlamentaria en sí. Me parece que en esta transición eso no va a ocurrir. A nosotros nos han convocado que estemos disponibles hasta el 9 de diciembre, así que seguramente mientras estén jurando los nuevos, nosotros vamos a seguir sesionando. Marcelo. ¿Cuál sería el temario? Para el temario eso dependerá de lo que ya tiene Estado parlamentario. Por ejemplo, ustedes mencionaron el presupuesto, más otras iniciativas más que en nuestro caso, si gana Sergio Massa, seguramente nos pedirá que avancemos para ya tener algunas herramientas adicionales a partir del 10 de diciembre en el nuevo periodo. Bueno, ahí lo veíamos al diputado Marcelo Casareto hablando sobre el apoyo a Sergio Massa, sobre las distintas iniciativas que ya tienen Estado parlamentario. Mencionaba el presupuesto, que hoy lo hablábamos al inicio con José. Vamos a ver un poco más de información de Marcelo Casareto, que hablaba sobre el tema del gobierno de unidad. Mira, yo termino mi obra. No me va a tocar formar parte del Congreso que viene. Sí, nosotros vamos a tener menos diputados que en el actual periodo. Periodo en el cual nunca tuvimos mayoría propia. Creo que por ahí parte de las respuestas a algunos interrogantes de la sociedad están que nosotros, con un quórum de 129, los primeros 2 años tuvimos 119 y los siguientes 2 años 118. O sea que nunca pudimos imponer nuestra agenda. Siempre tuvimos que acordar parte de nuestra agenda y parte de la agenda opositora. Eso se va a profundizar más todavía en el próximo periodo. Así que por eso Sergio Massa, una convocatoria a la unidad nacional, está planteando consensuar con distintos sectores de la sociedad argentina y su representación política. Así que yo confío en que en ese plano vamos a tener el acompañamiento hacia la figura de Massa en caso de que el domingo sea electo presidente. Pero siempre va a haber que dialogar, convencer, persuadir
nunca va a ser sesionamos el miércoles, ponemos el temario y que venga el que quiera, porque no vamos a tener mayoría. Yo creo que el año que viene, a partir del 10 de diciembre, cuando cambie la composición del Congreso, hay que poner carteles en el recinto que diga dialogar, convencer, persuadir, porque va a ser una cámara tan fraccionada que ahí va a estar el arte de la negociación. O sea, el presidente de la Cámara de Diputados va a tener un gran trabajo, o la presidenta va a tener un gran trabajo el año que viene. No quiere ser, a ver, Cecilia Moró también tiene un gran trabajo y Sergio Massa también lo tuvo, porque recordemos que este gobierno también gobernó en minoría. Eso significa que no tiene la mayoría necesaria en diputados ni en el Senado para aprobar tranquilos los proyectos que quiere impulsar el Ejecutivo, ¿no? Así es, sí, justamente. Bueno, es un poco hacerlo, desarrollar un poco lo que se desarrolló, por ejemplo, a lo largo de todo este año. Recordemos, el año pasado se había complicado muchísimo. En el mes de diciembre fue tormentoso, digamos, en la Cámara de Diputados, donde hubo fuerte enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición. Después hubo consensos, y todas las sesiones fueron con consenso y se aprobaron los temas que se pudieron negociar para avanzar. No quiere decir que no se hubieran aprobado temas que fueran resistidos por la oposición, también lo hicieron, pero el oficialismo ahí tuvo que trabajar mucho para conseguir los votos, porque como siempre decimos, para ir al recinto todo oficialismo necesita ir con los números ya precisos para ser aprobado, si no, no vayas a la sesión. Yo creo que por un buen par de años va a regir el gobierno en minoría. Ya se terminaron esas épocas en las cuales legislaban de alguna manera tranquilo el Ejecutivo de turno. Vamos a escuchar un último tape de Marcelo Casareto que hablaba sobre el comercio internacional. Ahora, en un rato nos vamos, a las 14, acá al Parque Industrial de Paraná. Vamos a una reunión con todo el sector productivo de Entre Ríos. Y el sector productivo, claro, siempre demanda una máquina más importada que hay que pagar en dólares, insumos adicionales para crecer que hay que pagar en dólares, y aunque el gobierno asigne la prioridad al sector productivo, si los dólares no están, no están. Ahora, lo que sí van a estar, de acuerdo a la maduración de este proceso que recién te daba a conocer. Lo que sí hay mucha preocupación acá son las expresiones de Milei acerca del comercio internacional. Habló de las exportaciones a China y a Brasil. En el caso de Entre Ríos, el 40% de las exportaciones entrerrianas va con esos dos destinos. Entonces, yo soy profesor de Economía Argentina y Economía Internacional acá en la facultad. Hasta el último de mis alumnos entiende que la representación en los foros internacionales la tiene el país, y la negociación es multilateral o bilateral entre países. O sea que es el presidente de la nación el que va a los foros financieros, de Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, y va a los foros económicos como la Organización Mundial de Comercio, como los distintos acuerdos internacionales, va al Mercosur, va al diálogo Mercosur-Unión Europea. O sea que la integración al mundo depende de que tengamos una sólida representación política, como lo plantea Sergio Massa, y no como plantea Milei, donde mis alumnos de primer año entienden de que una empresa no puede ir a vender al mundo si el gobierno no tiene acuerdos multilaterales y bilaterales para que los productos puedan ingresar. Así que eso es una preocupación del sector productivo entrerriano. Claro, Gabriel Boric lo que planteó es un acuerdo con China de libre comercio. Eso fue ley del Congreso chino y del Congreso chileno, y las pautas y las readecuaciones se discuten de país a país. A partir de que los países negocian, las empresas pueden hacer negocios en el contexto de esos acuerdos, pero nosotros no podemos, por caprichos políticos, decir no voy a negociar con Xi Jinping, la autoridad china, o no voy a negociar con Brasil porque Lula es el presidente. O sea, siempre hay que tener un margen de negociación, porque el mundo funciona de esta manera. Lo que también sabe Milei y sabe todo el mundo es que las principales potencias mundiales no promocionan el libre cambio en la práctica, lo promocionan en la palabra, pero Estados Unidos es muy proteccionista, Europa es muy proteccionista, Japón también, China también. Entonces, si se hiciera
Si es lo que mi ley plantea, que sería bajar los aranceles al comercio internacional, vos lo bajás y los otros no lo bajan. En consecuencia, vos no vas a tener la posibilidad de exportar y te van a llenar de productos importados y vas a destruir la industria nacional. Eso no lo hace ningún país en el mundo. Bueno, llegamos al final del resumen de Noticias Parlamentarias. José, nos volvemos a encontrar mañana, como todos los días. Los esperamos mañana a las 6 de la tarde, como todos los días, para compartir con ustedes el resumen de Noticias Parlamentarias. Chau.